La llamaban asesina. Dijeron que era un arma cargada que necesitaba ser sacrificada por la seguridad de todos en el rancho. Pero cuando una niña que lo había perdido todo miró a los ojos de una bestia que aterrorizaba a hombres adultos, no vio un monstruo, vio un espejo. El calor siempre regresaba primero, un fantasma sofocante que presionaba contra su piel, incluso en las noches más frías. No era un calor reconfortante. Era agresivo, un peso físico que dificultaba expandir sus pulmones. Luego venía el sonido, el terrible crujido de la madera cediendo, y finalmente el olor. Acre y químico, el aroma de heno quemándose, cuero derritiéndose y pánico. Sofía Reyes, de 15 años, se despertaba jadeando, empapada en sudor frío. No estaba en Durango, no estaba en el establo ardiendo. Estaba en Chihuahua, en la habitación de huéspedes de su tía Lupita, con ventanas que temblaban con el viento del desierto. Se sentó en la oscuridad, escuchando el silencio pesado de la casa. Era diferente al silencio del rancho en casa. Ese silencio había sido pacífico. Este silencio se sentía como contener la respiración. Desde el funeral, Sofía apenas había hablado. Su voz se sentía como un mecanismo oxidado, algo que se había atascado por falta de uso y exceso de dolor. Su padre Miguel, quien una vez llenaba las habitaciones con risas y cuentos de carreras legendarias, se había convertido en un cascarón vacío. Enviar a Sofía aquí, al rancho de rescate de su hermana en la inmensidad de Chihuahua, había sido un acto de desesperación. Sofía caminó hacia la ventana. Abajo, las formas oscuras de los corrales se extendían como cuadrados magullados en la tierra. Este no era un centro de entrenamiento de alta gama como en el que había crecido. El rancho Segunda Oportunidad de tía Lupita era un lugar sostenido con alambre, cinta adhesiva y optimismo terco. Odiaba a los caballos ahora. Odiaba su olor, el sonido de sus cascos, la idea misma de ellos. Eran la razón por la que su madre estaba muerta. Ella había vuelto a entrar, siempre los puso primero y ahora el mundo estaba vacío de ella. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris que prometía lluvia, pero solo entregaba un viento cortante. La cocina olía a café fuerte y tortillas quemadas. Tía Lupita estaba junto a la estufa, su cabello canoso recogido en un moño desordenado, usando una camisa de franela que había visto décadas mejores. «Buenos días, mija», dijo, su voz brillante con una alegría forzada. Raspó los pedazos quemados de una tortilla. «El doctor Navarro viene más tarde». «Tenemos un nuevo caso. Policía estatal confiscó una yegua de un lugar a 2 condados. Suena como un caso difícil. Negligencia, tal vez peor». Sofía se sentó a la mesa y miró el grano de la madera. No respondió. Levantó su tenedor y trazó los rasguños en la superficie, negándose a mirar a su tía. Si la miraba, vería los ojos de su madre mirando hacia atrás. «Podría usar ayuda con la puerta cuando llegue el remolque», presionó Lupita suavemente. «No tienes que tocar al caballo». «Sé que no quieres». Sofía negó con la cabeza, un movimiento brusco. Se levantó y salió por la puerta mosquitera. Se sentó en los escalones del porche, envolviendo sus brazos alrededor de sus rodillas, tratando de mantenerse junta físicamente. Alrededor del mediodía, el crujido de neumáticos pesados sobre grava rompió el silencio. Un remolque de ganado maltratado, jalado por un camión que echaba humo negro, subió por el largo camino de entrada. Incluso desde el porche, Sofía podía escuchar el golpe metálico tud-tud-tud viniendo del interior. El animal no estaba simplemente inquieto, estaba peleando contra las paredes. El camión del doctor, Roberto Navarro, siguió de cerca. El veterinario era un hombre fornido con una cara curtida por 50 inviernos de Chihuahua, pero mientras salía de su camión, su expresión era sombría. «Lupita, mantente atrás», advirtió el doctor. Navarro, su voz tensa, fue a la parte trasera de su camión y agarró un látigo largo y un palo sedante. El oficial dijo que casi arranca el brazo de un diputado al descargarla. No es solo salvaje, es homicida.
Sofía observó desde el porche, una curiosidad fría agitándose en sus entrañas. El conductor del remolque desabrochó la puerta trasera pesada y se alejó corriendo como si hubiera jalado el pasador de una granada. Por un momento nada sucedió. Luego, con un grito que sonaba más como una mujer en dolor que como un caballo, una criatura explotó de la oscuridad. Era una yegua palosa. Su pelaje, una mezcla caótica de blanco y manchas oscuras, como una nube de tormenta destrozada contra el cielo. Pero era la cicatriz la que llamaba la atención, una marca de quemadura irregular sin pelo que bajaba por su flanco izquierdo. Era un mapa de dolor. La escena descendió en caos instantáneo. La yegua no corrió hacia el corral. Se giró y golpeó con sus cascos delanteros, sus herraduras conectando con el metal del guardabarros del remolque con un estruendo ensordecedor. Chispas volaron. ¡Cuidado!, gritó Lupita. En la confusión, los ojos de Sofía captaron un destello de movimiento. Algo pequeño y bajo se deslizó del remolque, pasando bajo las patas pateadoras de la yegua. Era un borrón de sombra marrón que se precipitó hacia la esquina lejana del corral, desapareciendo en los densos zarzales. Un perro, pensó Sofía. Pero luego la yegua gritó de nuevo, levantándose, y el pensamiento se desvaneció. Finalmente, a través de la fuerza de números y ruido, lograron empujarla lo suficiente para cerrar el pesado cerrojo. El doctor Navarro, sudando y pálido, logró inyectar la aguja sedante en su cuello a través de las barras. El doctor Navarro se recostó contra la cerca, jadeando, su mano agarrando su pecho. Sacó una brida de cremallera y adjuntó un letrero de plástico rojo brillante a la puerta. Sacó un marcador de su bolsillo y escribió en letras negras gruesas y enojadas: «Peligroso no acercarse, lo siento, Lupita», dijo el doctor Navarro, limpiando el polvo de su frente con una mano temblorosa. «No puedo firmar esto. Ella está mentalmente ida. Ya no es un caballo. Es un arma cargada. He visto casos de abuso, pero esto es diferente. Ella quiere matar». Lupita miró a la yegua, su cara desmoronándose. «No podemos simplemente rendirnos con ella, Roberto. Estoy programando la eutanasia para el viernes», dijo Navarro, su voz final. «Le daré unos días para que se establezca, para que podamos hacerlo humanamente, pero el viernes es el final». Los días previos al viernes fueron una confusión de cielos grises y tensión. Sofía se mantenía alejada de la casa, evitando los ojos tristes de Lupita. Pasaba su tiempo cerca del corral de aislamiento, siempre manteniendo una distancia segura, pero siempre observando. Vio que la yegua no comía el grano que tiraban sobre la cerca hasta que había revisado la esquina lejana del corral. Vio que se estremecía no ante el movimiento, sino ante el sonido. Era jueves por la noche, la víspera de la ejecución. Lupita se había ido a la cama temprano con una migraña. Sofía yacía en su cama, mirando el techo, pero el tirón era demasiado fuerte. Se puso las botas y se deslizó por la puerta trasera. Caminó en silencio hacia el corral de aislamiento. La luna estaba escondida detrás de las nubes, haciendo la noche espesa e impenetrable. Mientras se acercaba a la cerca, una sombra se desprendió de la oscuridad. La yegua estaba allí. Cargó contra la línea de la cerca, sus orejas planas contra su cráneo, sus dientes audibles mientras se cerraban de golpe. Se detuvo a pulgadas de los rieles, resoplando una advertencia. Sofía no se estremeció, no retrocedió. Simplemente se quedó allí, sus manos en sus bolsillos, dejando que la rabia de la yegua la bañara. Lo entendió, entendía el deseo de atacar, de herir al mundo antes de que pudiera herirte de nuevo. «Dicen que eres un monstruo», susurró Sofía. El sonido de su propia voz la sorprendió. Era áspera, sin usar, como grava moliendo junta. No había escuchado hablar una oración completa en tanto tiempo que se sentía extraña, pero no se detuvo. «Dijeron que el incendio fue un accidente», continuó, dando un paso más cerca del riel.
La yegua se estremeció, pero no golpeó. Me dijeron que debería estar agradecida de haber sobrevivido. Dijeron que mamá era una heroína, pero no saben cómo se siente escuchar el ruido, sentir el calor en tu espalda. La yegua dejó de caminar. Se paró rígida, su cabeza alta, sus fosas nasales ensanchándose mientras jalaba el aroma de la niña. Estaba escuchando no a las palabras, sino al tono. Era un tono desprovisto de miedo. «Sé que no eres mala», dijo Sofía, su voz quebrándose, una lágrima deslizándose caliente por su mejilla fría. «Sé que solo tienes miedo. Yo también tengo miedo todo el tiempo». Lentamente, imposiblemente, la tensión se drenó del cuello de la yegua. La luz de la luna atravesó las nubes, iluminando su cara. Bajó su cabeza, dio un paso vacilante hacia adelante. Extendió su cuello, alcanzando hacia la niña que estaba del otro lado de la barrera. Sofía levantó una mano temblorosa. No trató de acariciarla, solo presionó su palma plana contra la malla de alambre. La yegua presionó su nariz de terciopelo contra el alambre directamente sobre su mano. Exhaló un aliento largo y cálido que se empañó en el aire nocturno. Era una rendición, era un reconocimiento. En el silencio de la noche de Chihuahua, dos cosas rotas habían encontrado los bordes irregulares una de la otra y se dieron cuenta de que encajaban. La mañana del viernes llegó con la pesadez de una procesión fúnebre, el camión del doctor. Navarro apareció a las 8:00 a.m. en punto. Salió llevando su bolso médico, el bolso negro, el que significaba finales. Sofía ya estaba en el corral. Había arrastrado una silla de jardín oxidada hasta la puerta y se sentó directamente frente al pestillo. Se sentó con los brazos cruzados, su mirada fija en el horizonte, inamovible como una roca. «Sofía, hija, necesitas moverte», dijo el doctor, Navarro suavemente. «Este caballo es peligroso». Sofía no se movió, solo miraba al veterinario, sus ojos ardiendo con una acusación silenciosa y feroz. Tía Lupita llegó corriendo de la casa. «Roberto, espera». Se detuvo mirando entre ellos. Miró a Sofía, realmente la miró por primera vez en meses. Vio la determinación en su mandíbula, la vida en sus ojos que había estado ausente desde el funeral. «Mírala, no le ha importado nada desde Kentucky. Si ella cree que hay una oportunidad, tenemos que intentar». «Lupita es una asesina», suspiró Navarro. «Dale una semana», suplicó Lupita. «Una semana. Si muestra agresión hacia la niña o si no se establece, lo hacemos el próximo viernes, pero dale una semana, por favor». El doctor, Navarro miró a la niña, luego a la yegua. Navarro negó con la cabeza, derrotado. «Una semana, pero Sofía, no entras a ese corral». «Entendido». Sofía dio un solo asentimiento agudo. Sofía movió su vida a la cerca del corral, comía sus comidas allí, hacía sus cuadernos escolares allí, observaba a la yegua y ella la observaba. Sofía comenzó a notar el patrón de inmediato. La yegua no solo estaba paseando sin rumbo, estaba patrullando, caminaba un circuito específico, siempre regresando a la esquina lejana. Siempre que un pájaro volaba demasiado cerca de esa esquina, la yegua cargaría, chasqueando sus dientes, y Sofía notó algo más. La yegua retrocedería a sus cuartos traseros en la parte más densa de los zarzales y se quedaría perfectamente quieta durante 20 minutos a la vez. «Es territorial», observó Lupita. «Protección agresiva de recursos. Es una mala señal». Sofía no respondió, no le parecía protección de recursos. Esto parecía desesperado. Parecía deber de centinela. El sábado por la noche el cielo finalmente se abrió. No era solo lluvia, era un diluvio. Truenos sacudieron el suelo, relámpagos rasgaron el cielo, iluminando la pradera en destellos estroboscópicos. Dentro de la cocina, tía Lupita caminaba de un lado a otro. «Sofía, aléjate de la ventana. Es malo». Pero Sofía estaba observando el corral. Un rayo destelló, convirtiendo la noche en día por una fracción de segundo. En esa iluminación la vio. La yegua no estaba en el refugio de 3 lados.
Estaba parada en la esquina lejana junto a los zarzales. Había posicionado su cuerpo de lado al viento y lluvia, parada sobre la abertura colapsada del viejo cobertizo. Estaba empapada, su cabeza bajada, usándose a sí misma como escudo. «Se va a enfermar», murmuró Lupita. «¿Por qué no va al refugio?» Sofía sintió un escalofrío. «No es tonta», susurró, agarró una linterna pesada del mostrador y abrió la puerta trasera de un tirón. «Sofía, no», gritó Lupita, pero ya había salido. El viento la golpeó como un golpe físico. Corrió hacia el corral, sus botas resbalando en el barro. Llegó a la puerta y no dudó. La abrió, la yegua la vio, se giró, sus orejas aplanadas. Relinchó un sonido agudo de angustia. No cargó. Miró a Sofía, luego miró hacia el cobertizo, luego de vuelta a Sofía. Estaba suplicando. Sofía luchó a través de los zarzales, espinas desgarrando sus geans y chaqueta. Se dejó caer de rodillas en el barro, iluminando la luz bajo las vigas precariamente inclinadas del cobertizo colapsado. Al principio, la luz mostró solo basura, pero luego algo se movió. Una pequeña forma marrón acurrucada en un hueco de tierra seca. Sofía jadeó. Era un potro, un pequeño potro bayo, delgado hasta las costillas y temblando violentamente. No podía tener más de 2 semanas. Sus ojos estaban opacos, costrosos de infección. Parecía un montón de trapos en la tierra. La verdad golpeó a Sofía con la fuerza del trueno. La yegua no era un monstruo, era una madre. Su agresión, su violencia, su locura, todo había sido un intento desesperado de mantener a los depredadores alejados de su hijo moribundo. La yegua bajó su cabeza, empujando el hombro de Sofía con su hocico mojado. Retumbó bajo en su pecho un sonido de profundo alivio. «¿Lo ves?», parecía decir. «Finalmente alguien lo ve. Lo tengo», se ahogó Sofía, la lluvia mezclándose con las lágrimas en su cara. «Lo veo, lo veo». Se arrastró hacia el espacio peligroso, la madera podrida gimiendo sobre ella. Recogió al potro en sus brazos. Era sorprendentemente ligero, un paquete de huesos y piel suelta. Olía a enfermedad y tierra mojada. Sofía lo sacó, protegiendo el pequeño cuerpo con su propia chaqueta. «Ayuda». Sofía gritó, su voz encontrando su poder completo por primera vez. «Tía Lupita, ayúdame». Las luces se encendieron en la casa principal. Lupita y un peón vinieron corriendo. Cuando llegaron a la cerca y vieron a Sofía en el barro agarrando un potro con la yegua asesina parada gentilmente sobre ellos, acariciando el cabello de Sofía, Lupita se cubrió la boca con la mano. «Dios mío», susurró, ella lo estaba protegiendo todo este tiempo. Las siguientes horas fueron un torbellino de caos organizado. Movieron al trío al granero principal, a un establo de partos de tamaño doble, profundo con paja fresca. El doctor Navarro fue llamado. Llegó en pijama con un abrigo encima, gruñón y mojado, hasta que vio lo que había en el establo. El veterinario trabajó en silencio, sus manos moviéndose rápidamente. Insertó una línea intravenosa en la yugular del potro, administrando antibióticos y fluidos calientes. «Está deshidratado, séptico y hambriento», murmuró Navarro. «La yegua no tiene leche, está seca como un hueso por el estrés y el hambre. Ha estado sobreviviendo por pura voluntad durante días. No sé cómo está vivo». Sofía se sentó en la esquina del establo, observando. La yegua se paró sobre el potro, observando al doctor Navarro. No golpeó, no mordió. Parecía entender que estos humanos finalmente estaban tratando de ayudar. De vez en cuando miraba a Sofía y parpadeaba lentamente, un gesto de confianza. El doctor Navarro terminó su trabajo y se levantó. Miró a la yegua, luego a Sofía. Respiró profundamente. «Estaba equivocado», dijo, su voz áspera con emoción. «Miré los dientes y los cascos. Tú miraste el alma. Los salvaste a ambos, hija». Sofía no respondió, solo extendió la mano y acarició el cuello del potro. El potro dejó escapar un pequeño suspiro y cerró los ojos. Afuera la tormenta continuaba, pero adentro, bajo la cálida luz amarilla de las lámparas de calor, estaba tranquilo y seguro.
Las semanas pasaron y la transformación en el rancho fue nada menos que milagrosa. El potro, Sofía lo llamó Ceniza, demostró ser un luchador. Una vez que los antibióticos funcionaron y las alimentaciones con biberón las 24 horas comenzaron a funcionar, explotó con energía. La yegua también sanó. El buen grano y alfalfa llenaron sus costillas. Su pelaje mudó su textura opaca y brilló con salud. La cicatriz de quemadura permaneció, pero el dolor detrás de sus ojos desapareció. Pero el cambio más grande fue en Sofía. Pasaba sus días en el corral redondo, no usaba cuerdas ni látigos, usaba el lenguaje que su madre le había enseñado antes del incendio. El lenguaje de la posición del cuerpo, la respiración y la intención. El silencio que la había aprisionado comenzó a agrietarse. Se reía cuando Ceniza tropezaba con sus propios pies. Debatía teorías de entrenamiento con tía Lupita durante la cena. Comenzó a vivir. Los peones del rancho comenzaron a susurrar sobre la niña susurradora de caballos en el rescate. Pero a Sofía no le importaban los rumores. Solo le importaba el suave relincho que la yegua le daba cada mañana cuando abría la puerta del granero. Pero la sombra del mundo exterior se avecinaba. Llegó un martes por la tarde en forma de una camioneta pick-up negra elegante, jalando un remolque de 4 caballos que costaba más que toda la propiedad de tía Lupita. El camión llevaba un logo en la puerta en letras doradas, Rancho Mendoza establecido 1920. Una mujer salió, tenía unos 60 años, vestida con jeans de montar caros, botas pulidas y un blazer impecable. Era Elena Mendoza, la matriarca del rancho más grande del estado. Tía Lupita salió a recibirla, luciendo nerviosa. Sofía se paró junto a la puerta del granero, su mano descansando en el cabestro de la yegua. Su corazón comenzó a golpear contra sus costillas. «¿Señora Miller?», preguntó la mujer. «Soy Elena Mendoza. Recibí una llamada del inspector de marcas estatal. Cree que tiene 2 de mis caballos». Las llevaron al corral. Cuando Elena Mendoza vio a la yegua, su compostura falló, su mano fue a su garganta. «Tempestad», susurró su voz temblando, «pensamos que estaba muerta, pensamos que se quemó en el cañón». Luego Ceniza se levantó estirando sus largas patas. Elena Mendoza agarró el riel de la cerca, sus nudillos volviéndose blancos. Hizo un sonido que era mitad jadeo, mitad sollozo. «Ese no es su potro», se ahogó. «Ese es el hijo de Obsidiana, mi semental». Murió en el incendio tratando de salir del granero principal. Lo perdimos casi todo. Tempestad debe haber encontrado a este bebé en el caos. Perdió el suyo y encontró a él. Miró al par, la yegua cicatrizada y el potro huérfano, y lloró abiertamente. Pero luego vino el negocio. La señora Mendoza tenía los papeles de registro, tenía la prueba de propiedad, legalmente eran suyos. «Puedo llevarlos hoy», dijo recomponiéndose. «Tengo el remolque listo. Aprecio lo que has hecho de verdad». Sofía sintió que el suelo se caía debajo de ella. «No puedes», dijo, su voz elevándose en pánico, «no puedes llevártelos. Son felices aquí. Ella confía en mí». «Sofía», advirtió tía Lupita suavemente, «no son nuestros». «No». Sofía se alejó, miró a Elena Mendoza con ojos desesperados y suplicantes. Iba a ser sacrificada. Nadie podía acercarse a ella. «La salvé, nos salvamos mutuamente». Elena miró a la niña, vio la desesperación, la herida abierta de su corazón, se suavizó. «Hija, compensaré a tu tía por todos los gastos, haré una donación al rescate, pero estos son animales valiosos, pertenecen al rancho Mendoza». El proceso de carga fue una marcha fúnebre. Sofía se negó a dejar que nadie más llevara a Tempestad. Enganchó la cuerda guía en su cabestro. Sus manos temblaban tanto que apenas podía trabajar el broche. Tempestad se detuvo en la rampa. Miró a Sofía, sus ojos haciendo una pregunta. «¿A dónde vamos? ¿Vienes?» Sofía presionó su frente contra la de ella, cerrando sus ojos. «Tienes que ir», susurró su voz rompiéndose. «Me salvaste, me mostraste que podía hablar de nuevo. Tienes que ir a casa ahora».
Besó su nariz, lágrimas saladas mezclándose con el fino pelo de su hocico. Sé una buena chica, cuida de Cenisa. Retrocedió tratando de entregar la cuerda a la señora Mendoza. Tempestad no se movió. Se giró mirando a Sofía, luego al remolque oscuro, luego de vuelta a Sofía. Soltó un relincho bajo y ansioso. Dio un paso hacia ella, enterrando su cara en su pecho. Elena Mendoza se quedó allí sosteniendo el extremo de la cuerda, pero no tiró. Estaba observando a la niña. Estaba observando la forma en que el caballo la miraba como si fuera el centro de gravedad en un mundo giratorio. «Mi nieta Isabela», dijo Elena de repente. El silencio se extendió entre ellos. «Tiene tu edad, 15 años. Estaba en el granero con mi esposo cuando comenzó el incendio. Él la sacó, él no salió. Sofía se quedó quieta. Conocía esa historia. Conocía el peso de sobrevivir cuando alguien que amabas no lo hacía. Isabela no ha tocado un caballo desde entonces», continuó Elena mirando a Tempestad. «Se sienta en su habitación con las cortinas cerradas. No habla. No come, se está desvaneciendo. Elena dejó caer la cuerda, cayó en el polvo entre ellas. Puedo llevar estos caballos de vuelta, puedo contratar a los mejores entrenadores del estado, pero no puedo sanarlos y ellos no pueden sanar a Isabela, no de la forma en que tú puedes». Dio un paso más cerca de Sofía. «Esa yegua te eligió. Llevo 40 años en este negocio y lo sé. Te eligió y creo que tú la elegiste a ella». Sacó una tarjeta de negocios de su bolsillo del blazer, entregándosela a tía Lupita. «No los voy a llevar, no hoy y no sin ti». Se volvió hacia Sofía. «Estoy reconstruyendo mi rebaño y mi hogar. Tengo 20 caballos que sobrevivieron al incendio, todos traumatizados, todos asustados. Necesito a alguien que entienda por lo que están pasando, alguien gentil. Alguien que ha caminado a través del fuego». Ofreció una mano a Sofía. «Quiero contratarte para el verano, tú y tu tía. Trae a Tempestad, trae a Cenisa. Ven al rancho Mendoza, ayúdame a rehabilitar la manada y tal vez ayuda a mi nieta a recordar cómo respirar de nuevo». Sofía miró la mano, miró a tía Lupita, quien estaba asintiendo, lágrimas en sus ojos, miró a Tempestad, quien empujó su bolsillo buscando una menta, tomó la mano de Elena. «Me gustaría eso», dijo, su voz firme. «Me gustaría mucho».